Esto es un libro de horas. Y esto también es un libro de horas. Y esto también es un libro de horas. Desde su aparición en el siglo XIII, estos libros de oraciones para laicos se convirtieron en el libro más producido a finales de la Edad Media, superando incluso la producción de la Biblia. Por ello, algunos historiadores los han llamado los bestsellers de la Edad Media. Gracias a los libros de horas, podemos comprender lo versátiles que eran los libros a finales de la Edad Media y los vínculos emocionales que se creaban entre el libro y su poseedor o poseedora. Los libros de horas fueron particularmente producidos en Francia y en los Países Bajos, donde se crearon sistemas de producción bibliográfica cada vez más sofisticados. Para satisfacer la demanda de estos libros, los talleres se organizaron por especialidades. Dentro de la creación de la página, los copistas colaboraban con distintos tipos de artistas. Unos se especializaban en las miniaturas más complejas, mientras que otros se dedicaban a la ornamentación marginal o a la elaboración de letras capitales. Esta división de labores, que a veces se producía simultáneamente, permitió la eficacia a la hora de producir estos objetos tan demandados. En estos talleres era posible adquirir un libro de horas ya confeccionado, aunque los clientes con mayor poder adquisitivo podían encargarlo a su gusto, dando indicaciones específicas sobre sus preferencias visuales e iconográficas. La llegada de la imprenta no redujo, sino que incrementó el consumo de los libros de horas, a los que ahora tenían acceso familias con menos recursos económicos. Gracias a la imprenta se abarató y por lo tanto se democratizó el uso de los libros de horas, que también venían con llamativos y complejos programas iconográficos. Los libros de horas se instalaron como objetos centrales en la oración y la meditación privada. En parte debido a la influencia de la devotio moderna, que abogaba por una espiritualidad interiorizada. Esta nueva forma de entender la relación con lo divino proponía que el rezo se produjese en solitario, en silencio y en un lugar recogido del ámbito doméstico. A finales del siglo XV, cualquier familia relativamente acomodada tenía al menos un libro de horas. No obstante, no era un tipo de libro que agradase particularmente a la Iglesia, ya que podía albergar textos apócrifos, leyendas locales, relatos folclóricos, supersticiones, en definitiva, un tipo de relatos que se escapaba a la pretendida uniformidad eclesiástica. Toda esta suspicacia sobre los libros de horas se incrementó después del Concilio de Trento y poco a poco fueron cayendo en desuso a finales del siglo XVI. Es importante mencionar que los libros de horas eran libros de uso personal e individual y estaban pensados para acompañar las oraciones diarias del dueño o de la dueña. Esta individualidad terminó por imprimirse en los libros, que funcionaban como espejos fieles de sus poseedores o poseedoras. Y a veces en sentido literal, porque algunos de estos libros nos muestran espléndidos retratos de sus poseedores. En otras ocasiones se incluían armas o escudos familiares. En suma, estos manuscritos atesoran en sus páginas un pedacito de la identidad del dueño o de la dueña. Un libro de horas nos puede mostrar el estatuto del dueño o de la dueña. Cuanto más elevado fuese el estatuto social, más complejos y más sofisticados serían los programas visuales. Un libro de horas es un documento que condensa el universo visual, emocional y textual de una persona. El libro se tornaba en un objeto viviente, un testigo, emisor y receptor de las emociones más intensas e íntimas del poseedor o poseedora.
Los artistas que crearon estos libros materializaron esta idea de muchas formas. Una de ellas es esta solución iconográfica donde podemos ver a un manuscrito literalmente llorando y sangrando. En estos libros hay una tensión entre lo colectivo y lo individual. Un libro de horas era principalmente un libro de devoción, a través del cual se participaba en una comunidad, la religiosa. De este universo colectivo proceden los símbolos más o menos reconocibles. Pero al mismo tiempo, estos libros de horas preservaban la individualidad de la persona que lo poseía. Algunos dueños de libros de horas insertaron en estos manuscritos reliquias personales, objetos de peregrinaje o mementos, e incluso se llegaron a registrar informaciones biográficas o eventos importantes para una familia, como matrimonios, nacimientos o defunciones. Algunos de estos libros tienen anotaciones personales o incluso garabatos. Es un tipo de libro particularmente relacionado con el universo femenino. Muchas mujeres recibían un libro de horas en el momento de su boda y además estos objetos pasaban de madre a hija. El núcleo de los libros de horas era el oficio de la Virgen. Las horas de la Virgen es una secuencia de oraciones que idealmente eran recitadas a lo largo del día en diferentes horas, de ahí el nombre libros de horas. De hecho, los libros de horas jugaron un papel importantísimo en la devoción a la Virgen María y en su papel como mediadora entre lo humano y lo divino. Los libros de horas ofrecen muchísimas imágenes de la vida de la Virgen María, y esta imagen creaba un vínculo de empatía, un vínculo emocional entre la lectora y la Virgen María, imprimiendo valores importantísimos para quien leyese ese libro. Valores como la pureza, la humildad y muy particularmente la fertilidad. En este sentido, los libros de horas también funcionaban como objetos adoctrinantes, que recordaban a las lectoras sus obligaciones en el ámbito doméstico. En este sentido, el libro se convierte casi en un amuleto de fertilidad. Existían muchos tipos de libros de horas que variaban en su contenido textual y visual. Normalmente eran libros de pequeño formato que se pudieran transportar fácilmente. Dependiendo del valor, a veces podían ir decorados con piedras preciosas que se insertaban en el exterior. Había incluso libros de horas que podían desplegarse y formar un díptico. Un tipo de libro de horas muy particular son los libros de horas negros. El pergamino se teñía de negro y se escribía el texto con una tinta dorada o plateada. No solo los libros de horas tenían muchas formas, sino que también tenían muchos usos. El uso más evidente es el de la oración y la meditación. También se utilizaban para el deleite estético. Las imágenes en estos libros creaban un impacto emocional que buscaba la empatía y la devoción. Además, estos objetos poseían valores casi mágicos, como objetos de fertilidad o terapéuticos, pues sus oraciones se empleaban para combatir ciertas enfermedades. Eran objetos de adoctrinamiento moral, pero también eran objetos de ostentación. Algunos orgullosos poseedores de libros de horas expusieron sus libros para que todo el mundo pudiese admirar el lujo del que estaban rodeados. Incluso los niños poseían libros de horas y de hecho muchos de ellos aprendían a leer gracias a los libros de horas. Además eran cuadernos donde se registraban eventos importantes e incluso podían utilizarse dentro de los estilismos. Algunos libros de horas podían colgarse con una cadena y se llevaban a modo de ornamento. Un libro de horas está dividido por unas secciones más o menos regulares, aunque en este punto también existe una gran diversidad. Lo primero que nos encontramos en un libro de horas al abrirlo es un calendario. Aquí se registraban las fechas fijas del calendario litúrgico. Además de los aniversarios de los santos.
También se incluían registros de santos locales y en ocasiones eventos ocurridos en las familias, como nacimientos o fallecimientos. Los programas visuales de estos calendarios son extremadamente dinámicos porque a través de ellos podemos ver el paso del tiempo. Pero además, lo más fascinante de estos calendarios es la posibilidad de ver escenas domésticas. Aquí vemos retratos sociales de todas las clases y escenas muy costumbristas. Gracias a estos ciclos pictóricos podemos saber un poco más de cómo se celebraban los banquetes, las festividades populares. Podemos observar la moda del momento y literalmente penetrar en los interiores domésticos. En estos calendarios, normalmente, suele asociarse un mes a un determinado signo zodiacal, presentando además una actividad que defina ese mes. Algunos libros de horas, aunque no todos, continúan con fragmentos de los 4 evangelios, acompañados de 4 representaciones de los evangelistas. Estas iconografías provienen de visiones descritas en Ezequiel y Revelación. A continuación, llega la sección que da nombre a los libros de horas, el oficio de la Virgen María. Encontramos las horas canónicas, que es la división del tiempo según la secuencia de los rezos. En los libros de horas, a cada hora canónica le corresponde un momento de la vida de la Virgen María. El oficio de la Virgen María normalmente está dividido por 8 secciones. Esta secuencia visual tiene muchas variantes, pero la secuencia estándar sería esta. En primer lugar, los maitines, que era la hora antes del amanecer y que venían acompañadas por escenas de la Anunciación. Los laudes era la hora del amanecer y se ilustraba con la visitación. La prima, es decir, primera hora después del amanecer, se ilustraba con el nacimiento. La tercia se ilustraba con el anuncio de los pastores. La sexta con la adoración de los Reyes Magos. La nona con la presentación del niño en el templo. Las vísperas, tras la puesta de sol, se representaba con la huida a Egipto. Y las horas completas, antes de dormir, se ilustraban con la coronación de la Virgen María. Un esquema básico de los libros de horas también incluiría los salmos penitenciales. Son unas exhortaciones de arrepentimiento por haber pecado y un apelo suplicante a la misericordia divina. También podían incluirse las letanías, que eran exhortaciones dirigidas a los santos, o los sufragios, oraciones destinadas también a los santos. Una de las secciones más llamativas de los libros de horas es el oficio de los muertos. Esta sección recoge oraciones destinadas a intermediar por las almas de los muertos. De forma análoga al calendario, también está impregnada de una sintonía cósmica con el paso del tiempo, estableciendo una cercanía con el dolor y el sufrimiento. Aunque principalmente este es un espacio para reflexionar sobre los ciclos repetidos durante toda la eternidad.